Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 50 Estudio TV y bienvenidos a otro obligado programa de Pluma y Tintero. Ya sabéis, los sábados son de literatura, los sábados son para nuestros escritores y nuestras escritoras, los sábados en 50 Estudio son de Pluma y Tintero. Y hoy nos acompaña otro sensacional escritor, en concreto Ricardo Guadalupe Castillo, que es autor de 4 libros. Además, es narrador oral. También es del gremio, ha colaborado en un programa de radio, ahora nos lo comentará. Ha hecho discursos políticos, es decir, ha redactado discursos políticos con lo complicado que es hoy en día, Ricardo, y cómo está el mundo y la falta que hace gente que asesore a nuestros nulos políticos. Ahí lo dejo. Es profesor de escritura creativa y en cuanto a sus libros ha publicado 4, el primero en el año 2010, en concreto Palabras literarias, sobre todos los recursos literarios que hay que realizar. Importante, sobre aforismos en el año 2012, en concreto el libro se llama Frases en el muro, sobre narrativa, lo bonito que es la narrativa, relatos con abrelatas, en el año 2013, todos ellos con la editorial Octaedro. Y este año es una noticia de actualidad, en el año 2025 con la editorial Gusanillo, La regeneración de Dios, una novela que yo creo que todo escritor a lo largo de su vida debe escribir una novela. Ricardo Guadalupe Castillo, bienvenido a tu canal, a Muchas 50 gracias. Estudio TV, y por supuesto, bienvenido a tu programa, a Pluma y Tintero. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa. Bueno, muy contento de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito, aparte de ese camino, si te parece, para llegar a la novela. Yo creo que todo escritor, ¿no? Tiene que haber un paso previo, ¿no? No hay una norma escrita. Hay que prepararse, claro. Pero hay que prepararse. Hay todo un camino de formación. Antes, efectivamente, tú lo has mencionado. El primero que escribí fue uno de relatos, palabras literarias, de recursos estilísticos. Pues hablaba de la metáfora, del palíndromo, del oxímoron, porque claro, luego a la hora de escribir necesitas tirar de esos recursos, entonces hay que aprenderlos. Pero realmente tengo que reconocer que llegué a ese libro de una manera muy casual. ¿Así? Antes has mencionado que fui colaborador en un programa de radio. Bueno, pues bien, yo me presenté a un concurso literario de microrelatos que convocó el programa de radio El Planeta de los Libros, de Radio Círculo, que conducía Nieves. Y bueno, tuve la suerte de ganarlo. Entonces fue a presentarme en el programa y leer ese relato cuando Nieves me ofreció luego una colaboración semanal para hablar de recursos. Así que ahí me ves a mí todas las semanas preparándome el recurso de turno y bueno, lo que pasa es que después de todo el año pues se me fueron acumulando todos esos recursos, los ofrecí a la editorial Octaedro, que es una editorial especializada en la didáctica, la pedagogía, y tuve la suerte que me los publicó. Bueno, ¿y cómo fue esa difusión? Esto no estaba en el guión, es decir, que fue paso previo. Ahora nos comentarás de esa etapa maravillosa como colaborador de radio. Yo siempre digo que la radio no debe morir y por eso no me quito los cascos, que la gente esto sabes que lo asocia con el podcast, pero bueno, será podcast, habrá televisión, nuestro querido técnico le encantan las fotos, los sonidos, pero a mí yo soy un fiel amante de la radio, de esa radio de los 80, de los 90, de escuchar tu voz, por eso me resisto a quitarme los cascos. Ahora nos comentarás de ello, ¿no? Pero ¿cómo fue ese paso, ¿no? Es decir, ¿cómo fue, sobre todo con el tema de la editorial, ¿no? Porque esto genera siempre muchas controversias, ¿no? Ahora está muy de moda Amazon, pero llegar a una editorial y que te publiquen, eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Lo primero, registras tu libro una vez que está, que eso siempre es obligado. Para poder enviarlo a las diferentes editoriales. Y cuando lo envías a la editorial, ¿cómo fue ese paso hasta que llega Octaedro y te dice, adelante? En el caso de Palabras Literarias, la verdad es que tuve mucha suerte porque Octaedro creo que fue, de las primeras a las que le envié el manuscrito y me dijo enseguida que sí. Quizá al haber ganado también ese concurso pudo ayudar un poquito. Claro, a ver, era un texto muy pulido, porque como lo había ido, eran recursos que había ido leyendo semana a semana en un programa de radio previamente, y la propia Nieves, la conductora del programa, pues los había estado revisando. Pues claro, era un texto muy pulido y quizá eso ayudó para que Octaedro pues lo aceptara tan rápidamente. Sé que no es lo normal, sé que tuve suerte. Aún así también he de decir, claro, toda edición tradicional pues tiene por un lado el lado positivo, que es la promoción, que ya tiene su distribución en librerías, ya tiene su industria, digamos, su organización montada, pero de cara al autor, ya lo sabemos también, el margen es pequeño, hay un 10%, lo digo porque te referías a Amazon, ¿no? Donde el margen es mayor, un poquito más amplio, pero en cambio no tienes ese respaldo, ¿no? O esa experiencia detrás que puede tener una editorial que
te empuje y que, bueno, que te ayude, que sea un aliado contigo. Bueno, y 2 años después decides también tocar el tema de los aforismos, ¿no? Es una de las cosas de la riqueza de nuestro idioma, del castellano, ¿no? También de todo lo que tenemos, ¿no? Y me gusta mucho, sobre todo en cada uno de los 3, el tema del título. Yo creo que es fundamental un título para que enganche, ¿no? Para que llene, para que venda, ¿no? Y de los 3, fíjate, palabras literarias, muy bonito, ¿no? Referentes a los recursos literarios, pero fíjate sobre el aforismo, frases en el muro, ¿no? Cuéntanos. Sí, a ver, yo es que siempre bueno, yo me paro a fijarme en esas frases que a veces están escritas en los muros, ¿no? Y te hacen pensar, parece que es un contacto muy directo, ¿no? Con la calle, con la gente que está paseando, ¿no? Y bueno, a ver, yo ya tenía en mente la novela. Es que la novela ha sido el motor de todo esto, ¿no? Es el camino, ¿no? Sí, hasta llegar ahí, ¿no? Sí. Entonces yo ya estaba en mi cabeza pues con frases que asignar a diferentes personajes, o para transmitir ideas, o describir objetos, y claro, las iba acumulando. Me pasó como con los recursos literarios, ¿no? Llegó un momento que tenía diferentes frases asociadas a diferentes conceptos. Esos conceptos, además, los ordené de la A a la Z, por eso el libro tiene un subtítulo que se llama Un diccionario de intuiciones, porque es como un diccionario alternativo, o sea, no están todas las palabras del diccionario, pero sí muchas, y yo doy como una definición, una visión poética a veces también de cada palabra, y de ahí salió Frases en el muro. Entonces, bueno, insisto, el motor fue la novela, y los que lean la novela es verdad que encontrarán muchas de esas frases también en la novela, claro, no solo en el libro de Frases en el muro. Bueno, ¿y qué cambió con respecto a 2 años atrás, cuando publicas palabras literarias y ahora frases en el muro, ¿no? Si tuvieras que definir con alguna característica propia frases en el muro con respecto a palabras literarias que no tuvo 2 años atrás, ¿qué cambió? Bueno, por un lado la experiencia, claro, es que, a ver, el libro no acaba con el punto final, cuando tú escribes el punto final, luego pues hay que buscar editorial, hay que promocionarlo, hay que hacer presentaciones, bueno, hoy en día hay que estar en todas las redes sociales, en aquellos momentos no había tantas, pero bueno, yo tenía mi blog, pero... Aquellos blogs de Blogger y de Blogspot, ¿te acuerdas? Sí, con textos larguísimos. Ahora ya, bueno, es más difícil, ¿no? Que la gente aguante un texto tan largo. Las frases en el muro, bueno, me sirvió para que la gente en las propias presentaciones, pues se generara un debate en torno a esas frases. Porque claro, si ya una novela que tiene tantas descripciones, tantos personajes, puede dar lugar a muchísimas interpretaciones, una sola frase, pues así aislada, también, bueno, puede dar incluso muchas más interpretaciones. Entonces me gustaba generar ese debate de, bueno, a ver, está esta frase, que busco que sea impactante, que evoque algo, pues contadme. Entonces tuve ese feedback porque ya, digamos que este segundo libro era más creativo que el primero era más tipo ensayo, ¿no? Describir qué son los recursos con ejemplos cotidianos, y este ya era, bueno, algo más creativo, sí. Bueno, y ya te vas encaminando hacia la novela y al año siguiente, es decir, es un poco una actividad literaria muy frenética, ¿no? 2010, sí, palabras literarias, 2012, frases en el muro, el de aforismos, y también me gusta mucho el título, Relatos con abrelatas, esa palabra tan coloquial, pero que tanto usamos también, porque siempre sale abrelata para cualquier cosa cotidiana, y bueno, relatos con abrelatas, o a los que hablamos mucho siempre nos dicen, bueno, a la gente más introvertida le tienes que sacar las palabras o con sacacorchos o con abrelatas, ¿no? Eso nosotros que somos más extrovertidos nos pasa mucho, ¿no? Y bueno, llega ese año 2013 y decides, bueno, una narrativa, ¿no? También cambiando los diferentes géneros, que no es nada sencillo, y otra vez vuelve a apostar también por ti, también mucho mérito, evidentemente, y darle también las gracias a la editorial Octaedro, ¿no? Que también dice, bueno, Ricardo, vamos a por el tercer libro en tan solo 4 años. Sí, bueno, ese ritmo frenético tiene una explicación, y es que yo me cogí una excedencia, me fui incluso de Madrid, me fui primero a Málaga, después a Valencia, después a Granada, un poco para, bueno, dejar atrás los compromisos que tenía en Madrid, pues familiares, a veces del día a día, ¿no? Y quería centrarme en la escritura, y por eso me desplacé y me vino muy bien. Conseguí, bueno, enlazar un libro tras otro, ¿no? Con muy buenas experiencias. Relatos con abrelatas. ¿Por qué relatos con abrelatas? Porque, a ver, yo había pasado por todos los talleres de escritura de Madrid, tanto, no sé, Fuentetaja, por nombrar algunas escuelas, ¿no? Escuela de Escritores, Fuentetaja, Escuela de Letras. Y claro, yo había ido acumulando diferentes relatos cortos o microrelatos, porque para escribir hay que practicar. O sea, hay que leer y también hay que escribir. Entonces, nuevamente esos relatos yo quería publicarlos. Y tenía la editorial Octaedro, pero recordemos, la editorial Octaedro tiene un ámbito pedagógico, didáctico, así que
bueno, introduje algo nuevo, que fue el abrelatas. El cómo se hizo, eso que incluye los CDs, ¿no?, de muchas películas, pues yo lo incluí en el libro. Pues no sé qué me había inspirado, por qué lo había escrito. Todo eso está detrás de cada microrelato en el libro Relatos con Abrelatas. Qué bonito, ¿no? Además, ahora os daremos no una exclusiva, ¿no?, sino el enlace directo de esta entrevista, también bien relacionado con gente que escribe maravillosos microrelatos. Ahí lo dejamos también, y antologías de una sensacional escritora que nos ha puesto en contacto. Bueno, y antes de ir con esa gran novela, La regeneración de Dios, ahí la tenéis. Ahora nos contarás todas esas presentaciones, dónde podemos encontrar el libro. Importante lo que te digo, me ha llamado mucho la atención. Esto también nos da para un programa, lo que me comentabas antes fuera de antena. Aparte de el programa de Pluma y Tintero, tenemos esos programas de nuevos talentos, que está abierto a gente que desarrolla una profesión liberal, también tenga una empresa. Bueno, pues ha derivado también en casting de modelaje. Saludamos a todas las modelos que hemos entrevistado y a todas las directores de los certámenes de belleza, pero colaboras en un programa de radio. Lo que digo, la radio siempre es maravillosa. Bueno, cuéntanos cómo fue esa etapa y sobre todo cómo ha cambiado la radio, ¿no? Yo creo que somos la resistencia, ¿no?, a que la radio no debe morir. La radio debe seguir, el poder de las ondas, ¿no?, el poder comunicar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la radio? Bueno, tuve esa colaboración en el programa del Planeta de los Libros. Era colaborador, no era conductor, por tanto había cosas que me perdía, en el sentido de, bueno, lo que había detrás. Incluso lo que hacía era conectarme. Yo tenía, bueno, mis compromisos, estaba en la escuela de letras que he mencionado antes. Entonces yo me acuerdo de salir de la escuela de letras y conectarme por teléfono con Nieves para a tratar durante 10 minutos esos recursos de los que os he hablado antes. Para mí fue muy emocionante. Yo hablar de literatura en Radio Círculo, en una radio con solera cultural, ¿no? Por supuesto, la Radio Círculo. Luego también estar en los estudios, que bueno, ya sabemos dónde están, ¿no? Ahí en el centro de Madrid, con esas estupendas vistas, ¿no? Y escuchar a su vez también a gente que intervenía, ¿no? Que además tenías el lujazo de que te daban feedback, ¿no?, sobre lo que tú... eso que tiene la radio, ¿no?, la participación. Muchas veces, yo siempre terminaba cada participación, o sea, cada colaboración, con una propuesta de colaboración al público. Y luego el público respondía. El público luego enviaba sus correos o sus grabaciones, y eso, vamos, me parece que la radio tiene eso, algo más de intimidad, ¿no? Que por ejemplo la televisión, ¿no? Tienes más tiempo, cosas que tienes menos en la televisión. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, es que ahora se han incorporado, bueno, los podcasts, se han incorporado los directos de Instagram, sí, etcétera, etcétera. Hay más competencia. Pero bueno, yo sigo viéndole mucha magia a la radio. Además, yo participaba por la noche. Siempre la noche, ya en horas nocturnas, ¿no? Entonces ya siempre la noche tiene ese halo, ¿no?, de magia también. Uh-huh. Y aparte de la magia, yo siempre tengo esa teoría, no sé si es cierta o no, por lo menos no voy a decir teoría, ¿no? No voy a pecar tanto de egocéntrico, ni mucho menos, sino esa idea, ¿no?, de que realmente cuando tú haces un programa, yo me veo todos los programas, nuestro querido técnico igual, se ve de una manera aquí a como está saliendo, ¿no? Defiendes un poco esa, no voy a decir teoría, esa idea de decir, no sé si te pasó, ¿no? Decir, colaboro y luego me escucho o me veo ahora a través del podcast, porque una cosa es cómo se está viendo aquí, es decir, la sensación que estamos teniendo nosotros con esta entrevista a la sensación que está teniendo la gente cuando nosotros lo veamos a través de internet. Totalmente, eso es así, a veces por tiempo, no da tiempo a verse después, pero es algo que deberíamos hacer, porque yo recuerdo que en una de las colaboraciones pues estaba un familiar escuchando mi participación, y luego me hizo unos comentarios en los que yo mismo no había caído. En el directo, pues no sé, había a veces velocidad o estás pendiente de otras cosas, y se lo transmití a Nieves. Oye, me han comentado esto. Ay, pues no había caído, pues es verdad, pues, o sea, vamos a incidir en esto, nos hemos saltado esto otro. Hay que escucharse, y el otro que está fuera sí que se da cuenta de ello. Eso también es verdad, ¿no? La audiencia es muy lista y, por supuesto, es soberana. Bueno, y vamos con este sensacional libro, La regeneración de Dios. Lo que siempre he dicho, yo creo que todo escritor al final tiene que acabar escribiendo una novela, no es nada sencillo. Y bueno, noticia de actualidad, año 2025... Ahí está ese libro, 12 años después, con la editorial Gusanillo. Y bueno, lo primero, antes de hablar un poquito de la temática,
cómo ha ido, no sé si has realizado alguna presentación, cuéntanos cómo ha sido la publicación de este libro, La regeneración de Dios, cuánto te llevó escribirlo y bueno, cómo está siendo la distribución. A ver, son muchas cosas. Antes que hablábamos de cómo encontré a la editorial Octaedro, voy a comentar rápidamente cómo contacté con la editorial Gusanillo. Fue en un festival literario en Valencia que se llama Escribir. Teníamos, incluía una actividad muy interesante, un speed dating. Es una expresión que quizá hemos oído a veces en, quedadas para ligar, speed dating, tienes unos minutos para cambiar de mesa y conocer a una y a otra. Bueno, pues en este caso era... Tipo First Days, ¿no? En este caso era para ligarse a una editorial. O sea, tenías 4 minutos para hablar con una, luego con otra y nada, intentar convencerla a alguna. Y bueno, pues afortunadamente... Yo estoy a punto de no sentarme en la editorial, con la editorial Gusanillo porque tenía muchos libros infantiles, pero me comentaron que no, que sus lectores estaban creciendo y que además tenían pensado abrir una línea editorial de juvenil. Entonces yo encantado, ¿no? O sea, una editorial joven que además apuesta por mí cuando están abriendo algo nuevo, pues bueno, de cabeza, ¿no? Y además se mueven muy bien por las ferias del libro. Hemos estado en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria del Libro de Valencia, en la Feria del Libro de Sevilla. El mismo día que salió de imprenta el libro, estuve en Sant Jordi, cogí una caja y vámonos, puente aéreo para allá. Esto fue justo antes del verano. Y luego sí, he hecho alguna presentación hace una semana en Marbella, en Málaga. Hay que moverse, hay que moverlo, o sea, si no, no van a venir. Hay que ir a la montaña, ¿no? Hay que ir a la montaña y sobre todo el tema de la distribución. Pero bueno, fijaros toda esa cantidad de presentaciones que ha hecho, con lo cual vamos a también atenderle la mano a Editorial Gusanillo porque está siendo un éxito el libro, ¿no? Y bueno, referente a la novela, para la gente que crea mucho, lo que te comentaba fuera de antena, a nuestro querido técnico le gusta mucho el tema de las cosas paranormales, de los extraterrestres. De hecho, asocia muchos acontecimientos de la humanidad a la aparición de extraterrestres en el mundo, ¿no? Llega a esa teoría por un camino u otro. Yo que le conozco sé que va a conducir ahí, ¿no? Y bueno, es en una sinopsis muy reducida que me has pasado, dices que la evolución del ser humano está siendo bloqueada y con ella la del Dios mismo, ¿no? Y ese joven Abel, mensaje para todos los jóvenes, ¿no? Sí. De 24 años que se siente incomprendido, ¿no? Sí. Por los humanos y que curiosamente son luego los extraterrestres los que dos de ellos son con los que mejor se lleva, ¿no? Con Fronte y con Brasso, Fronte su amigo y Brasso que le ayuda, ¿no? Y él tiene que ir, tiene la misión de ir impidiendo esos asesinatos que están haciendo otros alienígenas y para conseguir la regeneración de Dios, ¿no? Bueno, cuéntanos, me la has explicado perfectamente en el dossier, muchas gracias, las 3 etapas en las que se divide el libro. Vale, empecemos por el principio. Todo surgió de una pesadilla. Yo, tuve una pesadilla recurrente cuando era joven, precisamente cuando tenía esa edad, en la que un guerrero tribal me persigue en mitad del rastro de Madrid. Entre toda la multitud me elegía a mí como víctima. Entonces, claro, te preguntas, ¿por qué a mí? Que representará a este guerrero tribal, que por cierto está en la portada del libro. Ahí lo vemos. Entonces, no tuve más remedio que escribirla y lo que pasa es que seguía pensando, pero realmente ¿qué puede significar decidir desarrollar la historia, seguir con esos personajes, incorporar por supuesto otros nuevos y al final esa pesadilla se convirtió en el primer capítulo de la novela, de la regeneración de Dios. Claro, con ese principio solo podía ser de ciencia ficción. O sea, que pinta un guerrero tribal en mitad de Madrid, en mitad del rastro, en el Madrid contemporáneo, ¿no? Así que, sí, es ciencia ficción. Hay, como tú comentas, 2 seres de otro mundo que vienen a apoyar a Abel, que son un poco, los antagonistas del guerrero en este caso. Y Fronte le ayuda desde la sabiduría, Brasso desde la fuerza ¿Y por qué viene de otro mundo? Porque en este cosmos que yo planteo en esta novela, el cosmos está interconectado. Esto que yo llamo Dios es como un todo en el que lo que pasa aquí influye allá, y lo que pasa allá, y viceversa, ¿no? Entonces, por eso vienen los 2 extraterrestres, porque hay un bloqueo de la evolución del ser humano aquí en la Tierra, causada entre otros por el propio guerrero, y claro, esos extraterrestres vienen a ayudar a Abel, porque Abel tiene mucho que decir en el desbloqueo de la evolución del ser humano, y porque si no hay un desbloqueo aquí, la evolución del todo, pues tampoco se completa, y por eso viene de otro planeta. Bueno, me surgen varias preguntas referentes a esas 3 etapas.
La primera creo que la has explicado a la perfección, que puede ser también dentro de ese sueño algún tinte real, ¿no? Pero es un poco una cosa que les está ocurriendo también a la juventud, no solamente a los que ya tenemos 40 y más años, ¿no? Sino, o 30 y tantos, ¿no? Sino a los jóvenes de hoy en día, a los postmillennials, vamos a hablar de ellos, ¿no? La gente que tiene ya 20 o 21 años, o no llega incluso a 25, y se sienten incomprendidos, ¿no? ¿Crees que cuánto hay de realidad en Abel de lo que está ocurriendo hoy en día, de que muchos jóvenes, claro, los vemos muchas veces como extraterrestres, pero yo se lo digo a amigos míos, claro, que ponte en su lugar, ¿cómo estarías tú si tuvieras esa edad y cómo estabas tú hace 20 o 25 años? Claro, evidentemente, claro, es que dicen, no, es que los jóvenes, no, es que tú también has tenido 20 años, ahora tienes 40, pero métete en una máquina del tiempo en 2005. A veces se idealiza la juventud, pero la juventud es una etapa muy compleja, muy difícil. O sea, yo me acuerdo con esa edad, o bueno, unos años menos, que claro, yo tenía todas las dudas del mundo, pero no sabía a quién recurrir o cómo gestionar, no tenía las herramientas, todavía no era una persona adulta, para saber qué hacer con todas esas emociones que me surgían, que me invadían, o esas dudas, insisto, ¿no? O sea, en la novela es verdad que Abel está muy sobreprotegido por su madre, también por unos motivos que luego se explican en la novela, y claro, para bien y para mal, o sea, para mal, o mejor dicho, para mal y también para bien, surge la figura del guerrero en su vida, y eso le hace tener que salir del cascarón y enfrentarse a la vida. Y entonces, al enfrentarse, tiene que tomar decisiones importantes. Para ello, insisto, le ayudan Fronte y Braxo, pero claro, es que hay un montón de temas de los que no tienen idea. O sea, a mí me pasaba a su edad, o sea, el tema del amor, la amistad, el sexo, el alcohol, son temas que no salen tan fácilmente en las conversaciones con la familia, con las amistades. Yo en mi caso encontré algunas respuestas en los libros. Yo por eso defiendo tanto la literatura, porque en los libros sí que está todo. Yo recuerdo en el caso del amor, que a veces se trata de una manera superficial en las canciones, que hablan más del deseo y el enamoramiento que realmente de ese amor del día a día, ¿no? Que hay que trabajar y que muchas veces, pues bueno, en negociar y... en fin, en El arte de amar, de Erich Fromm, pues por ejemplo, ¿no? Un libro que a mí me fue muy útil, ¿no? Yo, claro, también con este libro hablo del amor, entre otras cosas, intentando, aportar mi granito de arena. No es un ensayo, es de ficción, pero sí, claro que también sale el tema del alcohol, hay escenas de sexo, porque el sexo es muy importante. Los jóvenes hoy en día parece que solo pueden, recurrir a la pornografía para entender que, y el sexo es mucho más amplio, ¿no? Hay unas emociones, hay unos sentimientos, pues he intentado... También hay otra cosa importante en los jóvenes, o al menos a mí me pasaba. Esa sombra que a veces te acecha, que podría estar simbolizada por el guerrero, y que, insisto, no sabes muy bien cómo manejar. En mi caso yo tenía como una pulsión así medio agresiva, y claro, nadie te dice, pues yo qué sé, pues si haces deporte y tal, pero te preguntas de dónde viene. A Abel le pasa eso, tiene una sombra detrás que le persigue y que no sabe cómo canalizar, no sabe cómo manejar. Y también los extraterrestres le ayudan a eso. ¿Podría ser Abel un prototipo, por ejemplo, de una persona, que también lo hay, porque estamos, yo creo que catalogando y lo hacemos mal, incluso la propia sociedad, ¿no? Le parece que los estamos reconduciendo porque los criticamos, pero a la vez los reconducimos, ¿no? El tema de los jóvenes, oye, que sí, que salen, que si la droga, lo que has dicho, el sexo, el amor, el desfase, pero curiosamente el joven que se queda en casa, el joven que estudia un montón de horas, el joven que incluso muchos de ellos, yo conozco casos, tienen que salir de este país porque económicamente se ganan más en otras partes del mundo, lo que es el primer mundo, por el que creo que estamos con calzador en él, pero que no pertenecemos a él, sinceramente, ¿no? No tenemos nada que ver con los países nórdicos o con Centro Europa, cómo se vive el nivel de vida, y a ese se le cataloga muchas veces indirectamente de extraterrestre, ¿no? ¿Crees que estamos criticando a los jóvenes, pero quizá la gente de más generación, de los 30, 40, 50, 60, es que este es como un bicho raro, ¿no? Este no sale, no se va de copas, no ha estado con esta chica? ¿Crees que la propia sociedad etiquetamos a los jóvenes, pero en realidad somos nosotros los que les estamos forzando a ir por ese camino? Bueno, yo sí tengo, conozco jóvenes increíbles, de verdad. Lo que pasa muchas veces es que nos fijamos en
los macarras, ¿vale? O sea, a los que hacen más ruido, ¿no? A los que hacen más ruido, sí. Yo, bueno, he dado talleres de escritura creativa también en colegios, y a mí como profesor me pasaba eso, que me fijaba en los 2 o 3 que estaban armando bulla antes de los que estaban en primera fila estudiando, porque como que quieres captar la atención de todos, y a veces como sociedad nos pasa eso, que nos preocupamos más de cómo contentar a esos 2 o 3 que en seguir dando impulso a esos que se lo están tomando en serio, ¿no? Bueno, quizá va por ahí la cosa, porque yo realmente sí que creo que tenemos una juventud, wow, que de verdad que cada vez la competitividad es más alta, tienen que estudiar más idiomas, tienen que estudiar más másters, tienen que y ahora con las redes sociales, ¿no? Parece que la competitividad ha ido a más, y ya tienes que llevar el último peinado, la última marca, en fin, yo sí creo que están sometidos quizás a un nivel de estrés por querer ser mejores que lo que hemos sido nosotros, o porque la sociedad se lo está imponiendo de esta manera, que bueno, pues en fin, tienen un nivel muy alto, pero a costa, es verdad, también de mucho estrés. Uh-huh. Y de hecho has comentado algo importante, ¿no? Que Abel está demasiado protegido por su madre, ¿no? Sí. Tiene que salir del cascarón, pero curiosamente también, y lo estamos viendo, te pongo un ejemplo de deportes en una guía de un mal padre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es el ejemplo de Lamine Yamal, ¿no? Le están criticando mucho a su padre, inclusive de jóvenes que cuando cometen tropelías, no es que vienen de familias desestructuradas, de que están separados, desde pequeños sin el cariño de un padre, el padre abandonado, la madre abandonado, y vienen de sitios más complicados, ¿no? ¿Cómo podemos catalogar todo ello, ¿no? ¿Cómo podemos establecer un equilibrio? ¿Cómo podemos establecer un equilibrio entre el joven demasiado protegido por ese cascarón de la madre, lo que comentas en Abel, y el caso, curiosamente, de Lamine Yamal, que le están echando la culpa de que viene de un sitio más complicado, de que la madre quiere ser más protagonista, de que el padre quiere ser más protagonista, incluso de jóvenes que vienen de zonas más desestructuradas, que parece que es mucho más difícil, evidentemente, llegar en la vida a ir prosperando, lógicamente en zonas más conflictivas, con más riesgo de exclusión social, esa palabra que tan de moda se ha puesto en los últimos años, que los jóvenes que curiosamente tienen esa protección maternal. Sí, a ver, bueno, yo soy padre, tengo 2 niños pequeños de 3 y 6 años, y es apasionante, ¿no? Esto no te avisan de ello, de toda la intensidad que tiene la crianza. El tutorial, ¿no? Como siempre digo yo, ¿dónde está el tutorial, no? Por un lado, igual es mejor que no te avisen, porque, bueno, quizá uno se lo pensaría más, ¿no? O sea, a ver, obviamente es un amor muy intenso, pero al mismo tiempo tienes que renunciar a muchas cosas. Yo me he convertido en el personaje secundario de mi propia vida, ¿no? Solo decir. Y no sabes muy bien cómo hacerlo. Intentas hacerlo lo mejor posible. Además, ahora, igual que antes hablábamos de los jóvenes, de que tienen un umbral muy alto de como retos, pues los padres hoy en día también. No sé, cosas que nuestros padres pues bueno, no tenían conocimiento quizá, o pues sobre los alimentos, no sé, ahora hay un montón de información e intentamos llegar a todo ello, y eso a veces pues bueno, nos convierte en esclavos de esa información, ¿no? Porque claro, es como lo van a hacer los padres del compañero de clase y nosotros no, o al revés, ¿no? La verdad es que bueno, nos volcamos y yo, bueno, yo lo que veo en mi entorno es que cada uno hace lo que puede, y es un temazo, no se habla mucho literariamente en los libros de la etapa vital de la crianza. Yo ahora sí que estoy leyendo uno de un autor noruego, Knausgård, y me parece, insisto, muy interesante. Yo tengo también la intención de escribir alguno sobre este tema, porque el día a día, y además puede ser muy terapéutico, ¿no? Pues esos momentos en los que estás en un cumpleaños de alguno de la clase, o bueno, ese es mi día a día, y al final queremos buscar en los libros también cosas que nos identifiquen, ¿no? Uh-huh. No puedo hablar del caso que has hablado porque lo desconozco. A veces nos pasamos de rosca, digamos, ¿no? A veces queremos ser tan buenos padres que nos pasamos, o no llegamos. No lo sé. Desde que soy padre me atrevo muy poco a juzgar a otros padres. No tiene que ser, yo no soy padre, pero no tiene que ser nada sencillo. Además, yo siempre digo la misma teoría, ¿no? Puedo ver, y es verdad, es como un derecho de veto, ¿no? Que puedo ver a un padre que lo haga muy mal, pero me pueden decir: tú cállate que no tienes hijos, ¿no? Y en ese momento pues me tengo que marchar, ¿no? Evidentemente, porque claro, por muy mal que lo vea,
hay que ponerse en ese papel, ¿no? El tema de la paternidad en el libro también es muy importante, porque he mencionado a la madre, pero no, ¿dónde está el padre? Pues bueno, el padre va apareciendo a lo largo de la novela, ¿no? Y es verdad que esa madre, bueno, es sobreprotectora, también hay casos reales, ¿no? De hecho, el personaje de Abel, bueno, tiene mucha inspiración en mi propia vida. Y a ver, pues también las madres a veces te sobreprotegen, en teoría por tu bien, pero claro que los jóvenes pues también tienen que conocer, a veces para conocer los límites, ¿no? Saber que algo no está bien, pues tienen que atreverse y darse cuenta ellos por sí solos, porque si no te lo cuenta alguien no te lo vas a creer. Uh-huh. Bueno, y sobre la tercera parte, el amor, la amistad, conocerse mejor, las luces y las sombras, desarrollas, lo planteas de una visión más panteísta de que todo está conectado, ¿no? Hay mucha gente que cree en el destino y siempre te dicen, ¿no? El destino lo ha querido así. ¿Crees que está todo tan tejido de que cada uno tenemos nuestro destino, que es imposible bordearlo? Es decir, que nuestro destino es que hoy te esté entrevistando, que conozca 50 estudios a través de Luisa. ¿Crees que está todo tan tejido? No, por favor, quiero decir... se puede modificar el destino, no me gustaría que fuera así, que todo estuviera tan predeterminado. Pero sí que hay veces, o no sé, a mí me ha parecido percibir eso que a veces que llamamos señales, ¿no? Hay algo que en el interior te dice que tienes por ahí, o algo que te llama la atención, y lo que me he dado cuenta es que a veces yo miraba para otro lado, y claro, no, pues me perdía ese camino, ¿no? Pero luego cambié de actitud, y decidí, bueno, pues tomar ese camino por ese sexto sentido que me decía que bueno, por curiosidad vamos a ver qué pasa, ¿no? Y suele traerme cosas buenas. Uh-huh. O sea que no sé si destino, pero hay como algunas señales o luces que si sigues, bueno, yo creo que te van a venir bien. Bueno, y te iba a pedir ahí una exclusivita, ¿no? Veremos otro libro, yo creo que sí, que va a acabar con los malos, con los extraterrestres malos, Abel. Le veremos en los próximos años, en un corto espacio de tiempo, Abel, en alguna otra aventura. Bueno, pues estoy recibiendo muchos feedbacks de lectores que, bueno, pues claro, la lectura es algo muy íntimo, igual que hablábamos antes de la radio. Yo mismo como escritor pues he convivido muchísimo tiempo con estos personajes, les coges cariño y te dan ganas de seguir la historia, claro que sí. En principio iba a ser una historia, bueno, con su final, pero hay una posible continuación que yo ya estoy dándole vueltas porque cuando la gente te lo pide, oye, pues hay que dárselo. Bueno, y antes de acabar, también me ha parecido apasionante, además de colaborador de programa de radio, que has escrito discursos políticos. Hoy en día yo soy muy crítico que la política, yo creo que los políticos no tienen el nivel suficiente. De hecho, te cuento, veníamos de camino hoy a la emisora y ha habido cierta comisión de investigación hoy y bueno, pues hablábamos de que es una feria, ¿no? Cuando los políticos en el Congreso dicen alguna cosa, dices, es que esto es una feria, ¿no? Que es muy difícil, bueno, pues declinarse por un lado político u otro, ¿no? ¿Crees que es falta de preparación, tú que les has hecho discursos políticos? Falta políticos, ya no ideológicamente, sino de una manera más formativa, en condiciones en este país, porque yo creo que estamos viviendo la peor etapa, políticamente hablando, de la historia de nuestra joven, entre comillas, democracia. Pues es un temazo, esto daría para otra media hora, vamos. No, a veces me da la sensación a mí, simplemente por algo breve, como que se fijan más en los posibles votos que en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo de las elecciones que en el largo plazo. Entonces, se han dado cuenta quizá que con un lenguaje directo, más de andar por casa, más de barra de bar, llegan más a la masa, digamos, a la masa electoral, que con un lenguaje más bueno, trabajado, elaborado y más pensando en el largo plazo. Me da esa sensación, porque es cierto que si no lo entiendo, ¿no? Que ese tipo de lenguaje a veces que se está polarizando, y es una pena que, no sé, que provoquen ese enfrentamiento cuando, no sé, su función debería ser la contraria, que nos llevemos cada vez mejor y que, bueno, que haya una paz social, ¿no? Y a veces me parecen empeñados en lo contrario.
Pero bueno, yo respecto a mi etapa como redactor de discursos políticos, escribía de deportes, o sea que yo encantado, porque me encantan los deportes y tampoco es algo especialmente conflictivo. Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia durante 2 años y medio, 3 o 4 actos por día, porque era en época de dispendio y no, muy contento porque me sirvió para coger mucha soltura, confianza en lo que hacía, y de ahí pues me cogí la excedencia y me puse a escribir ya cosas ya mías, no tanto de otros. Bueno, que incluso había discursos que salían luego por la tele, o sea que bueno, pues funcionaban. Estuvo bien porque salían por la tele, ¿no? Bueno, y antes de acabar, dedicatorias patrocinadas por nuestra gran revista de una gran escritora, la tienes que conocer, como es Soraya Quintana, esa fantástica revista Best Book, así que dentro vídeo de las dedicatorias. Bueno, y como siempre digo, los grandes protagonistas y las grandes protagonistas sois vosotros. Nosotros simplemente somos periodistas de las noticias de actualidad. Eres una noticia de actualidad. Enhorabuena por esos 4 libros. Muchísima suerte con ese libro de la regeneración de Dios. Veremos a Abel en más libros. Es decir, te ponemos ya como deberes, te emplazamos para otra entrevista y, como bien has dicho, para otras, ¿no? Porque con todo el tema político, el tema de que has trabajado también como colaborador en programas de radio, nos da para el programa de nuevos talentos, pero como siempre digo, el gran protagonista eres tú eres el que nos haces el favor a nosotros, así que muchísimas gracias por este ratito, y como siempre digo, estás en tu casa, estás en tu canal en 50 Estudio TV y en tu programa en Pluma y Tintero, tienes tu micro, tienes tu cámara, así que adelante con las dedicatorias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, he estado súper a gusto. Dedicatorias, bueno, nuestra amiga común Luisa, que al final es la que Luisa, lo develamos, nuestra escritora Luisa Valeriano, que hoy esté aquí. Y bueno, esto de las dedicatorias me recuerda a cuando recoges un premio, ¿no? ¿De qué te puedes acordar? Obviamente de tu familia. El libro está dedicado a mi madre. No hubiera podido escribir sin mi mujer, que ha sido la que me ha permitido estos espacios de escritura, haciéndose cargo de los niños mientras yo escribía. A mis 2 hijos, que espero que cuando sean más mayores se la lean. A la editorial Gusanillo, que bueno, me ha dado esta oportunidad por fin de compartir este mundo interior mío, de la regeneración de Dios. Y a los lectores, que bueno, esto se completa con vuestra lectura, así que gracias a todos. Por supuesto, y por eso os develábamos cuando has comentado lo de microrelatos, porque entre todos los proyectos que tiene nuestra gran escritora, nuestra Luisa, tiene uno que es 58 microrelatos, y por supuesto tiene una antología maravillosa, que es Antología de Voces de Amor y Desamor, donde 8 sensacionales escritoras hablan del amor y desamor. Por aquí ha pasado Luisa, por aquí ha pasado Sara, ha pasado Elsa, ha pasado Marga, tiene que pasar Angie, Cristina, en definitiva todas. Así que a Luisa, gracias siempre, y por supuesto a ti, muchísimas gracias, muchísima suerte con el libro, y te emplazamos dentro de unos mesecitos, si te parece, para que nos sigas contando cómo va este libro y por supuesto el proyecto del 5.º libro. Genial, muchísimas gracias. Gracias de verdad.